absolutamente todos en estos días y de lo cual estamos más pendientes que nunca. Siempre estamos pendientes del dólar blue en la Argentina, pero lo que está sucediendo realmente es preocupante a esta hora. Bueno, lo cierto es que por eso trajimos este tuit de Salvador Vitelli. Salvador es especialista en finanzas, es especialista en mercados y también en agronegocios. Y me pareció interesante esta comparación que hace en este tuit, en donde dice cuál fue el aumento del dólar blue por gestión, tomando las gestiones desde Néstor Kirchner en adelante. Es decir, el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en su primer gobierno, después en su segundo gobierno, Mauricio Macri y ahora el de Alberto Fernández. Siempre tomando como medida la semana, el mes 40, perdón. Estamos hablando de 3 años de gestión más 4 meses, que es en donde estamos parados actualmente. Y decidimos ponerle un límite en esto, por eso estamos hablando de estas cifras que va variando, como ustedes saben, con el correr de las horas o de los minutos, lamentablemente, la evolución del dólar blue en la Argentina. Lo cierto es que aquí tenemos la primera línea, que es este azul, es el tipo de cambio de Néstor Kirchner y cómo fue evolucionando en estos primeros 40 meses. En aquel momento valía 3 pesos con 12 centavos el dólar blue. Estamos hablando de un 8% de aumento que tuvo durante estos 40 meses. En el segundo caso, el primer gobierno de Cristina Kirchner con un aumento de un 37%. Vean, allí estábamos hablando de un dólar blue de 4 pesos con 31 centavos. En este caso estamos hablando de la línea gris que estamos viendo, casi en paralelo, un poco por encima, por supuesto, de la del gobierno de Néstor Kirchner. El segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en donde ya vemos una evolución bastante mayor y un crecimiento bastante mayor. Allí tenemos un 174% de aumento, no, perdón, un 211% de aumento. Es esta la línea del segundo gobierno de Cristina Kirchner, siempre tomando hasta el mes 40, en donde, como ustedes ven, la línea roja representa el actual gobierno de Alberto Fernández. Después el de Mauricio Macri, que es el azul más oscuro, casi negro, que es este que estamos viendo allí. Ahí tiene un aumento del 174%, una evolución del 174% en el dólar blue, según cada una de las gestiones. Y ahora en la situación que estamos, que no se las tengo que contar yo, que ustedes la viven a diario, minuto a minuto, que la siguen aquí también en nuestra pantalla, con un aumento del 595%. En realidad, si uno actualizase a lo que está ahora, estaríamos más cerca del 600, 610%. Pero bueno, hasta aquí fue en el momento en donde nosotros hicimos esta placa. Y en el medio la preocupación del gobierno, lo que contaba Paulino hace minutos nada más, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que parece la última herramienta, porque al mismo tiempo el dólar soja, justamente por este tipo de cambio que estamos viendo en pantalla, se paralizó de alguna manera. Hasta hace 50 minutos solamente llevaban liquidados 19 millones de dólares, cuando la expectativa siempre es por día de cerca de 150 millones de dólares, 100 millones de dólares. Bueno, en 19 millones de dólares estaba hace menos de una hora la liquidación y me decían, está virtualmente paralizado porque este tipo de cambio no incentiva a nadie. Por suerte, hace varios meses que vengo sosteniendo algo que Salvador Vitelli recoge y que muy bien plantea Helio. Este es el gobierno que más rápido devaluó la moneda desde 1991 hasta acá, que más inflación contrajo desde 1991 hasta acá, y es el gobierno que más deuda tomó. Sí, que más deuda tomó desde 1991 hasta acá. 3 hitos demostrables con datos, no relato, que finalmente empiezan a ser tomados, considerados por otros actores de la vida pública en el debate público. Sensato, por cierto. Y efectivamente de eso estamos hablando. Las explicaciones serán la pandemia, las explicaciones serán las que ustedes quieran. Pero la realidad no se modifica. De ningún modo se cambia. Casa Rosada, a esta hora, allí con todos los detalles. Diego Lehuen, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Así es, estamos trabajando en la Casa Rosada, donde actualmente se encuentra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuya agenda hoy tenía solamente 2 eventos marcados. La primera es la recepción de su par rumano, estamos hablando de Klaus Lojanis, con quien
mantuvo un encuentro a la mañana. Luego dieron una conferencia de prensa donde expusieron sus opiniones acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual coincidían. También hablaron de acuerdos que tendría que tener el Mercosur con la Unión Europea, pero lo cierto es que también en esa conferencia de prensa en el Salón Blanco, el presidente de la Nación se refirió a lo que está sucediendo con el dólar blue y le pegó a la derecha, ¿no? Dice que instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y retiran su rentabilidad por la tarde. También habló de lo sucedido con Sergio Chodos, ¿no?, el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional, acerca de las versiones que habían dicho que cierto sector de la política de derecha le estaba pidiendo que no le hagan un desembolso en el segundo semestre, cosa que él afirmó. Pero por otro lado, luego tuvo un almuerzo con su par rumano y lo cierto es que a las 17 horas recién tiene una agenda con el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para lanzar el 911 federal, una nueva medida que uno va a poder llamar al 911 desde todo el país y que lo que va a tener es geolocalización de llamada, videollamada y un sistema para personas con capacidad auditiva reducida. Lo cierto es que todavía no hemos visto que hayan reuniones que tengan que ver con la parte económica, ni con Sergio Massa, ni con Pelle, por lo menos en el transcurso de la tarde. Bueno, hay una virtual intervención, igual repetimos, del Banco Central por parte de Clery, por lo pronto de la mesa de dinero. Efectivamente estamos en un contexto, muy bien describías, Helio, de paralización de exportaciones y por consecuencia de ello, seguramente un saldo negativo en el Banco Central, esperable para el día de hoy, después de importaciones que estuvieron totalmente paradas el viernes y ayer, pero hoy se han recuperado en algún sentido, porque hay un correlato y un impacto en la economía muy ostensible cuando vos frenás importaciones, porque te quedás sin bienes intermedios, porque te quedás sin elementos indispensables, insumos en muchos de los casos, para producir un producto final que después, en muchos casos inclusive, termina siendo exportado. Así que efectivamente yo creo que estamos en un cuello de botella no menor. El gobierno salió a intervenir fuertemente otra vez con bonos para bajar los mercados o para bajar el contado con liquidación y el dólar MEP. Bonos en dólares, ¿no? Bonos en dólares, de los cuales se vuelve a desprender el gobierno. Veremos a qué precio después puede recomprar o cuál es la pérdida que eso le conlleva al propio gobierno si fuera el caso. En el pasado no han dado resultados, solo muy de cortísimo plazo. Lo que estamos probablemente viendo ahora, un contado con liquidación 4,68 y un dólar MEP que anda todavía en los 4,60. Sí, 4,60. 460. 4,60. Llegó a tocar 4,70 y el contado con liquidación casi 500 pesos. Ahora, efectivamente esto no se corrige con un paliativo o un parche o una medida aislada, porque el trayecto es muy largo respecto a el escenario de recambio de poder. Claro, y en el medio también queda el tiempo entre las PASO y las generales, además, que no es un tema menor, ¿no? Ya tenemos experiencia en eso y ya sabemos lo que puede suceder según el resultado que tengamos en cada uno de ellos. Estamos hablando de agosto y después de octubre. Hay mucho tiempo en el medio en Argentina. Correcto. Guido Sanleris fue uno de los apuntados. También Hernán Lacunza, fue otro de los apuntados, diciéndole al fondo que no le presten más a la Argentina porque van a aumentar el pasivo de un gobierno, el próximo eventualmente de otro signo político, que podría efectivamente rechazar aquello, y Alfonso Pratgay. Yo quiero advertir esto nada más. Fue Cavallo el que antes de la salida de Alfonsín hablaba en el exterior contando lo que pasaba en la Argentina y se lo acusó de ser el desestabilizador por entonces. Fue Alberto Fernández, tras la PASO, el que le pidió al Fondo Monetario Internacional, con el gobierno que estaba entrando en diciembre del 2019, sin haber ganado todavía la elección, pero con una ventaja ya indescontable tras la PASO de más de 20 puntos, el que le pidió al fondo que no haga el último desembolso de 5.000 millones de dólares, por el cual entonces Hernán Lacunza puso e impuso el cepo cambiario con hasta $200 por mes. Y fue en la visita que hizo Alejandro Werner, el hombre importante para las cosas argentinas y alguien más que ahora se me escapa a la memoria, los que vinieron entre el 25 y el 29 de agosto para revisar el programa argentino en 2019. Y hablaron en las oficinas de San Telmo con Alberto Fernández. Y Alberto Fernández le pide en ese contexto, miren señores, no hipotequen más al futuro gobierno, no le den estos 5.000 millones adicionales,
el gobierno no lo solicita porque el fondo ya había tomado la decisión de no hacerlo, porque Alberto les advirtió que iba a reestructurar el acuerdo, con lo cual en aquel momento también agudizó la crisis pospaso y quitó herramientas para eventualmente combatir la inestabilidad financiera de aquel gobierno. O sea, no es nada nuevo bajo el sol. No, pero es interesante lo que estás contando porque estamos hablando de el mismo, no el mismo gobierno, el mismo hombre. Vos estás refiriéndote directamente a Alberto Fernández pidiéndole al fondo que no el desembolso en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora es él mismo quien se está quejando de eso en su propio gobierno. Y mira, pongamos el tuit de Luis D'Elia, porque Luis D'Elia es un hombre que, por cierto, es un outsider de la política, es un residual, todo lo que ustedes quieran, es un defensor acérrimo de Alberto Fernández, enemistado hoy con Cristina Fernández de Kirchner. Pero Luis D'Elia dice algo que en el gobierno empezaron a sostener algunos, que rápidamente se desgrana, se cae por su propio peso, pero que Alberto Fernández esbozó cuando dijo la culpa de la derecha, que hacen los negocios, qué sé yo. Dice Luis D'Elia en un tuit que el círculo rojo es el que está empujando la suba del dólar y demás, y está llevando adelante un nuevo golpe de Estado. ¿Qué pasión tienen por hablar de golpe de Estado? En este caso, financiero contra la democracia, dice Luis D'Elia. Curioso, ¿no? Porque el salto cambiario tras la elección del 2019, ¿quién lo dio? El mercado. Se lo pusieron a el propio Mauricio Macri. Claro. Los amigos supuestamente de Macri, círculo rojo, que son el círculo rojo. Claro. Miren, es todo exactamente lo opuesto. No hay nadie más que el círculo rojo en esta Argentina que quiera sostener más a Sergio Massa y apuntalar un recambio de poder ordenado que el círculo rojo argentino. Nada más cercano a esa construcción que el círculo rojo en la Argentina. Lleva adelante un nuevo golpe de Estado financiero contra la democracia de los argentinos. Queremos convocar al pueblo a denunciar a los que destruyen la moneda, mirá vos, y producen la escalada de precios. Claro, el gobierno ausente. Movilicémonos contra Macri y Manieto y su enorme aparato desestabilizador de la democracia de los argentinos. Macri está replegado en la suya, dijo yo, ni siquiera juego. La verdad es que con la atomización de medios que hay hoy en la Argentina, había una frase que decía, nadie resiste 3 tapas de Clarín, 2007, 2006. Terminó eso. Resistí 50 tapas, 100.000. No es un problema. Perón dijo, perdí con los medios a favor, gané con los medios en contra. Perón, lean un poco de historia. Pero D'Elia se queda con un relato viejo, digo, está en sepia. Te digo, yo siento que es eso. Está en sepia, vive la vida en sepia. Bueno, pidió a los hijos hace poco que se fueran a estudiar al exterior, dicho sea de paso. Bueno, mira. A buscar una experiencia afuera. Bueno, vamos a agradecerle y enseguida vamos a volver a Casa Rosada allí con Diego Leuen, pero nos vamos a ir ahora hacia Lavalle y Florida, porque por supuesto que esto tiene impacto en los precios y de eso queremos hablar con Pablo Corso, que está allí. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Elio? Buenas tardes. Con muchísima dispersión, no solamente en pesos, en los locales comerciales, sino también en los dólares. Los denominados arboritos, ¿qué están vendiendo hasta ahora? Todavía cierre de operaciones oficiales, pero se extienden durante algunas horas más en la tarde en la Argentina, entre 480 y hasta 515 pesos por dólar. Esa fue la recorrida que estuvimos haciendo durante toda la tarde aquí en Florida y Lavalle. Locales incluso comerciales oficiales que están tomando el tipo de cambio a 500 pesos. Pero me voy a detener en algunos aspectos, algunas postales de la tarde, en los precios, sobre todo en la indumentaria, la marroquinería, lo que más aumentó según el INDEC en la Argentina durante el último año. Precios que están dispares, según pagamos, en efectivo o en tarjeta. Casi 3.000 pesos de diferencia, por ejemplo, en algunos productos, 15.400 unos zapatos en tarjeta, 12.900. También toda la diferencia, 19.900 contra 16.900 pesos. La gran diferencia en el pago con recargo, si es con tarjeta, y el efectivo, aunque sean pesos que queman en la Argentina, un poquito más baratos. Esto es lo que sucede en la peatonal Florida, precios que están más destinados al turista extranjero que al local, ¿no? En este caso. Y aquí la diferencia. Algunos locales que empieza a tomar el dólar a 430 pesos. Por ejemplo, este local de indumentaria masculina, que tiene camperas, por ejemplo, a 35.000 pesos, suéteres a 10.000. Este local está tomando a 430 el dólar. Mirá, pero a menos de 3 pasos, fíjense la diferencia. Sí, pero fíjense, a menos de 3 pasos, local mediante, el dólar
480 pesos, casi 50 pesos de diferencia entre locales. Voy a ingresar a este local a ver cómo están algunos de los precios, a ver si me permiten. Decíamos, las camperas, llega el invierno, está lloviendo ahora en Buenos Aires, 32.000 pesos aproximadamente, esta campera bien abrigada, en referencia a una marca internacional, no es esa marca, pero la referencia es ineludible. Aquí un poquito más barata, 28.000. La verdad que la vedette es la campera, producto de la llegada del invierno, ¿no? Se supone que están en sale. Hay muchísima ropa, pero el detalle es esto. Sí, están en sale, pero me quiero detener en este detalle. Elio, Paulino, fíjense, no hay nadie en este local. Absolutamente nadie. Está vacío. Y eso que está lleno de turistas, exagerando. ¿No? Hay un solo cliente en este local. Pablo, y está lleno de turistas, brasileros, uruguayos, chilenos, que sienten que está muy barato acá en la Argentina, pero este local está vacío. Pero ni el vendedor está. Ni las vendedoras que están acá detrás. Bueno, no quieren aparecer. No quieren aparecer. Yo decía, miraba al fondo y decía, no hay ningún vendedor ahí. Es verdad. No quieren aparecer. Pablo, haceme una pausa ahí porque efectivamente... No quiero que se enojen, pero acá está... Sí. No, si conseguís el testimonio, dale adelante, pero yo entiendo que quiero respetar la privacidad de ellos. Sí. Daniela. Sí. Está Daniela acá, que estuvo hablando antes fuera de cámara con nosotros. En primer lugar, la postal. Está vacío el local. ¿Es algo normal o es algo que se está reproduciendo durante los últimos días? No, hoy puntualmente se nota mucho. La mañana empezó súper bien y ahora hace, no sé, 2 horas no entra nadie. ¿A qué lo atribuís? ¿Al factor dólar, la volatilidad, la inestabilidad económica? Yo creo que se empezó a tocar mucho el tema hoy puntualmente y deja un clima muy tenso. Recién en la vidriera veíamos un dólar a 480 pesos. ¿Cuándo modificaron ese valor? ¿Bien temprano en la mañana? ¿Hubo cambios durante la jornada? No, hoy temprano. Ya se tomó la decisión hace unos días y hoy se implementó. Bien. Y veo poca venta. ¿Cómo imaginas los próximos días? ¿Crees que se va a calmar? ¿Cómo están los turistas extranjeros, en este caso, brasileños, chilenos, uruguayos? ¿Consumen por lo menos ellos? Yo creo que si bien los uruguayos se nos va a llenar el fin de y vamos a trabajar un montón, ojalá. Sí. Si no, si es por el público argentino, yo creo que los primeros días se especula, se tiene miedo y después nos olvidamos. Bien. La posibilidad de pagar en cuotas, en pesos. Yo dólares no tengo, soy argentino. ¿Puedo pagar en cuotas, 3 cuotas sin interés, 6 cuotas sin interés? No, eso ya no existe acá al menos, ¿no? No, es en un pago. Todo en un pago. Bueno, Paulino, Elio, el testimonio de Daniela, fíjense, local vacío, pero con la expectativa, bien lo decía, de que llegado el fin de semana puedan llegar los turistas extranjeros, sobre todo uruguayos, me decía, y brasileros, que viendo la economía tan barata en nuestro país puedan al menos compensar las pocas ventas de los argentinos. Mientras tanto, los precios que se mantienen en este caso, sin cuotas, lo decía Daniela, a un pago en efectivo y en pesos, y si no, en dólares por lo menos a 480. Gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo. Volvemos en un ratito, valioso testimonio. Por cierto, no hay crédito en la economía, de eso no hay duda. No había antes, menos ahora, tanta inestabilidad. El sector bancario está prestando al Estado, más que a cualquier otro. Es verdad que hay un axioma en la Argentina que es siempre en la Argentina está cubierto en dólares y endeudado en pesos. Sí. Porque siempre te va a licuar la próxima devaluación. El problema es que tampoco hubo mucho apetito por sacar esos créditos porque no había mucho que hacer. Las multinacionales no pueden girar utilidades de hecho, independientemente de que no hay una reglamentación al respecto, por lo tanto las inversiones las hacían con lo que sobraba. En general tampoco había muchos incentivos para montar una nueva fábrica, salvo excepciones, y en algunos rubros en particular. Con lo cual es bien descriptivo de que no hay crédito, es todo cash. Eso también mata la economía porque no te permite planificar, no te permite comprar en cuotas un vehículo, pero tampoco una propiedad. No te permite comprar electrodomésticos. El ahora 12 y ahora 18 está bastante pulverizado. Muy pulverizado. Y te diría que además con bolsillos que están cada vez más endeudados, porque la cuenta también en algún momento hay que comprar, hay que pagarla, es decir, mañana llega también. No, ahí. y además no hay precios. Esto de no hay precios hoy. Digo, me canso de escuchar testimonios de personas que dicen necesitaba comprarme desde una licuadora hasta un lavarropas o una heladera y en el trayecto en donde van averiguando les va subiendo el precio. Mira, si el móvil lo tuviéramos en una ferretería, te diría alguno, no tengo precio. Hay cosas que no te puedo vender. Directamente. Si hoy estuviera en un corralón, que ojalá pueda estar en un ratito. Sí, Gustavo, tranquilo. Efectivamente, en un corralón, probablemente lo que escuches es ajustamos hoy, ajustamos el viernes. Exacto. Hoy no tenés casi precio. No.
efectivamente de aquellos productos que tienen un alto componente importado. Y la cerámica nacional va, y los productos nacionales, Sí. acompañando el precio de mi competidor. Claro. Si la cerámica internacional o importada subió un 30, yo nacional lo pongo un 20. Y Claro. si puedo un 25, mejor. Lo que haces es siempre guardar esa diferencia de un 10% Absolutamente. ponele, entre el nacional e importado. Absolutamente, con lo cual... Pero siempre vas a acompañar el precio. Con lo cual, efectivamente, estamos en una situación hiperdelicada, donde además lo que viene en mayo son nuevos aumentos. Transportes, tarifas, se quitan los subsidios para Sí. más de 5 millones de clientes de las empresas de distribuidora eléctrica en la capital y el conurbano, prepagas, colegios privados, Sí. que por otra parte están en medio de una crisis. Los jardines, que empiezan a perder matrícula, Los jardines de infantes. los sí, jardines sí. de infantes, Sí. y las escuelas privadas, que tienen una alta morosidad creciente. Es el último refugio de la clase media para intentar que su hijo tenga un valor en la educación que recibe. Ahora, no lo está pudiendo sostener. Primer paso, dejo de pagar, empieza a tener morosidad. Segundo paso es cambio de colegio, que es lo que quieren evitar. Claro. Y eso ya se está empezando a ver. Y habría que ver qué está pasando también con las expensas, que es también uno de los primeros lugares en donde empieza la morosidad, cuando empieza a apretar el bolsillo. Toda la razón, efectivamente. Y ahí es cuando interviene el vecino. Le dice, mirá, nos Exacto. está perjudicando a todos. Porque todos tenemos que cubrir eso. Correcto. Pero bueno, ahí empieza después también la fricción. Y alguno que siempre dice, mirá, no puedo por más que quiera. Es esto o esto.